posible cuando es una sola mente la que orquesta, la que dicta, la que en un momento dado se registra. Y dice la palabra de Dios ahí en Salmo 74, versículo 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Versículo 10, empieza la cadena de preguntas. ¿Hasta cuándo, Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Esto es palabra de Dios. Lea conmigo el versículo 9, todos a una voz. Versículo 9 de Salmo 74, dice la palabra de Dios así. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Otra vez. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No hay quien sepa hasta cuándo, es el título de este mensaje. Ya en Nehemías 14 del 4 al 30 y Malaquías 4:6 registra las últimas profecías del Antiguo Testamento. Entendemos que el Antiguo Testamento es conocido como el como el Tanaj, la Biblia judía. El Torá es el Pentateuco y el Torá es el Tanaj, es la Biblia judía como tal. Es a partir de aquí, el 424 a.C., y hasta lo que relata Lucas en 1 del 5 al 25, que el periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio, deja marcada a la humanidad. Está marcada la humanidad. No es una situación religiosa, no es una situación de una nación, no es una situación política relacionada exclusivamente con los hebreos o con los judíos. No, la humanidad queda marcada. Una pausa en la que la discreción divina queda registrada, y esos registros están aún en la historia universal. Un silencio que no es postludio, es decir, no es la parte final. Es más bien un preludio, una parte intermedia que puede considerarse más bien interludio, preparatorio, para que ese silencio venga a ser interrumpido por el glorioso venimiento del Mesías, el Verbo encarnado en aquel niño nacido de una virgen en Belén de Judea. Vemos que si consultamos libros de historia universal, se registra la diáspora de los hebreos, la dispersión, eso es lo que quiere decir diáspora, la dispersión de Israel, que empieza con 2 exilios. Israel es dispersado hacia Siria, según lo relata Segundo de Reyes, versículos 17-23. Y Judá, el reino del sur, es dispersado hacia Babilonia, según lo relata Segundo de Reyes 25-21. La mayoría de los israelitas no regresaron a Judea después del exilio. Sabemos que tuvieron oportunidad de regresar, pero no. Dejaron de ser cautivos para convertirse en colonos dentro del imperio persa. Y con esto estaban prácticamente corrompiendo el pacto de Jehová, porque empezaron a mezclarse con pueblos extraños. Empezaron a abrazar deidades ajenas al Dios vivo, al Dios verdadero. Al margen del silencio de Dios, la historia de estos años siguió el patrón
profetizado en Daniel 2:24, 2:45, 7 del 1 al 28, 8 del 1 al 27, 11 del 1 al 35, y estaremos viendo algunos de esos pasajes, pero estoy aquí en la introducción. Algunos de esos pasajes que ya leímos alternadamente, en esa porción que leímos, ¿verdad? Todos juntos. El control de Israel, que en ese tiempo estaba en manos de Medo-Persia, pasaría a Grecia y luego a Roma. Podemos ver esa secuencia en el segundo capítulo de Daniel, 39, 40 y 7 del 5 al 7. Fueron casi 200 años, del 539 al 332 antes de Cristo, en los que el imperio persa sometió a los judíos, y son los persas los que les permitieron a los judíos regresar, construir y adorar a Jehová su Dios en el templo de Jerusalén. Segundo de Crónicas 36, del 22 en adelante lo relata. Las hostilidades militares entre el 334 y el 331 entre los griegos, capitaneados por Alejandro Magno, acaban derrotando al rey persa Darío III. En otras palabras, para hacer una pausa que nos ayude a captar mejor. El pueblo de Dios es exiliado y se dispersa. Algunos se van a Babilonia y otros se van a Siria. Los que quedan en Babilonia son la mayoría de los que regresan. Los que se van a Siria, se quedaron en Asiria, la gran mayoría. Dice, se convirtieron en colonos. Pero de estos que regresan de Babilonia, regresan, pero todavía Babilonia sigue gobernándolos. Los medo-persas llegan y arrebatan el control de Babilonia. 200 años están reinando los medo-persas sobre Israel, y es entonces cuando llega Grecia, con Alejandro Magno. Hasta ahí creo que puedo hacerlo, es lo más simple que lo puedo hacer para no revolverlos. Después de Grecia llega Roma, y podemos ver esa secuencia en los pasajes que le acabo de decir, que le acabo de mencionar en Daniel 2, 39, 40, 7 del 5 al 7. Vemos entonces que el imperio persa sometió a los judíos, y son los persas los que le permitieron a los judíos regresar. Pero ese regreso no dejó de representar un dominio sobre ellos. ¿Por qué? Porque les permitieron construir y adorar a Jehová su Dios en el templo de Jerusalén. Perdón. Llegan entonces los griegos, capitaneados por Alejandro Magno, y acaban derrotando al rey de Persa, Darío III, en 3 batallas decisivas que le dieron a Grecia el control de todos los territorios del imperio persa. Es así que la tierra de Israel queda bajo el dominio griego en el 332. Así es que, el primer evento es que son dispersados. El segundo evento es que Persia los domina. El siguiente evento es que 200 años después llega Grecia y les quita el dominio de Persia, porque al ganar Alejandro Magno militarmente el territorio, prácticamente viene a ser quien gobierna los territorios que antes eran del imperio medo-persa. Y Alejandro Magno, un gentil, inconverso, ajeno a Dios, cumple con ciertas profecías que el Señor había dictado a través de Daniel. Y Alejandro Magno ni cuenta se dio. Pero mucho de lo que él hizo fue propósito divino. Y lo mismo pasó con Roma. Podemos decir que Alejandro Magno permitió que los judíos observasen sus leyes judías y les concedió una exención de impuestos durante sus años sabáticos. Sin embargo, impuso una influencia sutil y atrayente de cultura y filosofía griega. De ahí es que nosotros podamos entender por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, porque la influencia del imperio griego que estaba gobernando hacía obligatorio que se aprendiera el idioma.
Y entonces tenemos a judíos hablando griego. No dejaron su idioma original, el arameo o el hebreo, pero ahora ya también hablaban griego. De ahí que los evangelistas, de ahí que el mismo Lucas, griego al fin, gentil al fin, fuera instrumentado por Dios para que todo lo que quede escrito quede en griego. El idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento es en griego. ¿Cuándo lo aprendieron los hebreos? En esos 400 años de silencio, o en parte de esos 400 años de silencio. Con esa influencia del idioma también impuso sus filosofías, o intentó imponerlas. Ustedes saben, los griegos son famosos por la filosofía, los amantes, ¿verdad?, de la forma de pensar. Los grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, Platón. Así es que cuando viene Alejandro Magno, avanza, pero en lugar de venir matando gente, la viene influenciando y la viene atrayendo, porque los griegos tienen una vida de glamour que no conocían los hebreos, los judíos. Entonces se abren espectáculos de etiqueta. Los creadores del teatro son los griegos, ¿verdad? Si usted investiga un poco, entonces ahí vienen las representaciones y los entretenimientos en donde podríamos decir que el glamour aparece, donde ya van las damas muy bien vestidas y los hombres también a presenciar una representación. Y eso se vuelve, pues imagínese usted, se me ocurre pensar como estábamos en México o en Latinoamérica, las culturas mesoamericanas, ¿no? Bien paisitas, bien inditos. Y llegan los españoles con sus vestidos, con sus caballos, y luego con sus misas y todo aquello suntuoso y elegante. Y pues obviamente uno que otro cuauhtoatzin ahí se empiezan a entusiasmar por ser parte de. Entonces, esto lo menciono como algo parecido a lo que puede haberle estado pasando a los judíos, cuando de repente llegan los griegos y obviamente ya se te considera de otro nivel si puedes hablar griego. Entonces todos quieren hablar griego. Y el impacto cultural que tiene Grecia sobre Israel es un impacto fuerte, y no nada más sobre Israel, sobre todo el imperio en el que estuvieron ellos controlando. Así es que el hecho de que Alejandro Magno fuera, voy a decir, flexible, ¿verdad? Bueno, pues, mira, los judíos ya fueron un poco oprimidos por los persas, no tenían toda. Déjalos que sigan que restauren su culto y que adoren a su Dios, pero que aprendan griego y que aprendan cultura griega. Desafortunadamente la vida de Alejandro Magno fue muy breve, duró nada más hasta sus 32 años. A los 32 años muere, y es admirable lo que pudo hacer este general griego, este militar griego, en nada más 12 años. Cuando él muere, hay 4 de sus generales, los más cercanos a su estrategia y a su plan de conquista, que como un acuerdo deciden repartirse las tierras conquistadas. Ya no está el jefe, Alejandro Magno ya murió. Bueno, pues hagamos aquí bolita, ¿verdad? Nosotros 4, a ver, ¿tú con quién te quedas? Tú te vas para acá, ¿qué te parece si tú te vas más para el este, tú más para el oeste, tú más para el norte, más para el sur? Y así es como se reparten las tierras conquistadas, sin tomar en cuenta que esa repartición debilitaría al imperio. En el 323 a.C., las luchas intestinas de los generales griegos quedan registradas en Daniel 8:22. ¿Por qué? Porque empiezan a disputarse ahí el territorio. Entre esos generales se encuentra Ptolomeo I, Sóster, y Seleucio I, Nicanor, Antíoco III el Grande
que derrota a Ptolomeo V Epífanes y le arrebata el control de Palestina. Así es que Antíoco III, ya se habían repartido las tierras, pero empiezan a pelearse entre ellos. Y Antíoco III se pelea con Ptolomeo V y le arrebata el control de Palestina. Y eso también lo registra Daniel allá en el 11 del 13 al 16. La tolerancia que inicialmente le había tenido los griegos a los israelitas llega a su fin. Es decir, lo que había dispuesto Alejandro Magno, que tuvieran oportunidad de restaurar su culto y adorar a su Dios y seguir con sus costumbres, llega a su fin. Esa tolerancia desaparece. Los griegos ahora se empiezan a imponer en los israelitas bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes en el 175 al 164. Fue este Antíoco el que profanó y saqueó el templo de Jerusalén en el 170 a.C. Y en el 167 a.C. Antíoco ordenó la helenización de Palestina y prohibió a los judíos guardar y observar sus leyes. Emitió leyes para que dejaran de hacerlo. Observar el día de reposo, no más. Mantener sus fiestas, sus 3 fiestas anuales, no más. Ofrecer sacrificios y circuncidar a sus hijos, no más. Se ordenó con edicto que la destrucción de todos los ejemplares del Torá se llevaran a cabo de inmediato y de manera masiva. Tenías una parte de la ley, era destruida. Y oficialmente se instalaron altares para el culto idolátrico. Así es que aquello que habían disfrutado los judíos bajo el dominio de Grecia, con Alejandro Magno como principal ahí, ahora ya no está. Grecia sigue siendo el que los domina, pero ahora ya con un peso bastante difícil de soportar. Además, este Antíoco ordenó a los judíos, no solamente les prohibió su culto, pero ahora les obliga que ofrezcan sacrificios a favor de él. Y es él el que propone sacrificios inmundos y los obliga a comer carne de cerdo. Antíoco fue el primer monarca pagano que perseguía a los judíos por su fe. Lo dice Daniel 8 del 9 al 14 y 11 del 21 al 35. Cuando este Antíoco está aplastando al pueblo de Dios, es cuando un anciano que se llamaba Matatías y sus 5 hijos lideran una resistencia judía, es decir, se rebelan contra el imperio griego que ahora está dominándolos, pero más concretamente se rebelan ante Antíoco, el tirano que ahora les está poniendo el pie sobre el cuello. Esta resistencia judía es contra Antíoco y todas sus políticas estrictas. Esta reacción llegó a conocerse como la revuelta de los macabeos. Ahí aparecen este grupo de valientes judíos que se levantan. ¿Por qué se llamaban macabeos? Bueno, por el nombre de Judas Macabeo, que era el hijo mayor de este Matatías, y que junto con sus hermanos y otro grupo de militares judíos se levanta. Judas Macabeo, que literalmente Macabeo quiere decir martillo. Siendo el líder entonces entre los 5 hermanos, emprende una guerra de rebelión contra Grecia, o concretamente contra Antíoco y sus sucesores. Es una guerra en la que, contra todo pronóstico, les quita parte de ese yugo y les concede a los 3 o 4 años restaurar otra vez el culto a Jehová y llevar sacrificios al templo. Pero es una guerra que no termina ahí, le toma 24 años, del 166 al 142 a.C. Entonces se logra la independencia de Israel y los descendientes de aquel Matatías fundaron la dinastía de los Asmoneos. Viene de Asmón, un descendiente de los Macabeos. La dinastía asmonea termina en el 63 a.C.
¿Por qué? Porque una vez que se medio restablecen los judíos bajo el liderazgo de los asmoneos, empieza a haber otra vez disputas entre ellos. Y en el 63 a.C., cuando Pompeyo, un general de Roma, se da cuenta a distancia de que esto estaba pasando entre aquellos asmoneos, dispone que Roma intervenga en un enfrentamiento entre los dos opositores que aspiraban a ser el sumo sacerdote. Entre estos dos asmoneos se registra el nombre de un Aristúbulo II y Hircano II. Y después de que Pompeyo llega y militarmente se impone, ahora viene Roma, se impone y aplaca a estos dos que estaban peleándose entre sí. Ya estando ahí, se queda bajo el control romano. Y Daniel 2 del 2:40 y 7 lo relatan así. Las insurrecciones continuas que Pompeyo estaba batallando para poder apaciguar motivaron a los romanos a convertir a Herodes el Grande, el rey de Judea, y con su ideología grecorromana gobierna Palestina del 37 a.C. hasta el 4 después de Cristo, y fue el rey de los judíos cuando Jesús nació, en Mateo 2, 1-2, según lo relata el Evangelio. Habiendo dado un recorrido que yo sé que es un poco extenso y difícil de seguir con la exactitud que uno quisiera, por eso les decía, no es fácil. Y digo, ¿cómo puedo hacer esto en 45 o 50 minutos, una hora máximo? Es casi imposible. Y la única manera que pude resolverlo fue cuando Dios me reveló el salmo que leímos, del que leímos 3 versículos, en donde Asaf escribe: no hay quien sepa hasta cuándo. No hay quien sepa hasta cuándo. 400 años que para el pueblo de Dios no era, voy a usar el nombre del país del hermano Melintón, no era onda más que salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Primero somos dispersados, luego los medopersas nos conquistan, luego los griegos nos conquistan y luego los romanos nos conquistan. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, por 400 años. Así que nos podemos imaginar un poquito cómo era la vida del pueblo de Dios en ese tiempo. Cuando no era uno, era otro. Fueron luchas intestinas tremendas. Era un ambiente de traición. Si tú no estabas de acuerdo con el que te dominaba o con el gobierno que estaba impuesto, era parecido al comunismo, ¿no? Te detectaban, iban y te mataban. ¿Por qué? Porque te oponías al gobierno que en ese tiempo estaba sobre la nación de Israel. De ellos no salen todas esas leyes romanas, ¿verdad? Que como judío podía pasar un romano y era ley para el judío decirle, si el romano le decía que le ayudara a llevar su carga, por ley tenía que hacerlo y cargar la carga del romano por una milla. Y si no lo hacía, el romano tenía derecho a matarlo. Te puedes imaginar cuál era el estrés bajo el que estaba el pueblo de Dios. Y es bajo ese estrés que nosotros podemos encontrar lo que el Salmo 74 nos relata. Gracias a Dios ya nos vamos a ir rápido porque son 4 puntos, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos hable. Padre nuestro, gracias porque nos concedes acercarnos a la revelación de tu palabra y concedes, Señor, la oportunidad de meditar en ella y recibir la revelación tuya, sobre todo para edificar nuestra vida, para que al conocer y saber cómo tú portentosamente te manifiestas en la humanidad, pero de manera más amorosa y más específica a los tuyos, nos conceda amarte y temerte
y someternos a ti de una manera incondicional, de absoluta confianza, de absoluta certidumbre, Señor. Ruego pues que nos dirijas en el desarrollo de este mensaje y reveles a cada uno lo que cada uno de nosotros necesita en esta tarde. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. No hay quien sepa hasta cuándo. No es un adverbio negativo, una expresión de rechazo o negación. No hay se usa en la conjugación de las formas verbales en tiempos compuestos, infinitivo con significado obligatorio. Hay, no hay. ¿Quién? Pronombre relativo, hace referencia a una persona ya mencionada y sobreentendida. Sepa, expresión irregular del verbo saber, infinitivo afirmativo. Hasta, indicativo limitante de tiempo, de espacio, de espacio o con respecto a la materia. ¿Cuándo? Tiempo que equivale a momentos o lapsos. El salmo en el que apoyaré este mensaje, el 74, se compuso en la ocasión del asolamiento de Jerusalén y en la destrucción del templo. No es sin las reservas y cuidados pertinentes que mi mensaje esta tarde, hermano, es predicado con temor y temblor. Entre los teólogos más estudiosos, que por sus excelentes estudios e investigaciones son reconocidos, encontramos a quien afirman que este salmo pudo escribirse en este periodo intertestamentario. Pero cierto es que está incrustado en el himnario, en el libro de los Salmos, como el noveno de 13, conocidos como salmos masquil. Un salmo masquil es un salmo de instrucción. Es una adoración que no nada más tiene el propósito de alabar y glorificar a Dios, sino que es una adoración que mientras está cantando está instruyendo. Los salmos masquiles era la característica que tenían. Así es que podríamos decir que si realmente se escribió en el periodo intertestamentario, hay quienes se oponen y dicen, no, es poco probable que para entonces todavía viviera Asaf. Asaf ya debió haber muerto para entonces. Y si Asaf es el que lo compuso, no lo pudo haber compuesto en ese tiempo. De manera que, para resolver al menos algunas de las muchas interrogantes que asaltaban a Israel en un caso como el que representó ser conquistados y sometidos por otras naciones, este Salmo 74, si fue escrito en el periodo neotestamentario, que no hay quien lo pueda afirmar, intertestamentario, que no hay quien lo pueda afirmar con certeza, y quienes dicen que no, tampoco tienen un argumento suficientemente sólido, tendré que decir que por la revelación que encontramos en el mismo Salmo, si no se escribió en el periodo intertestamentario, podríamos decir que se escribió para que el pueblo de Dios adorara al Señor en ese periodo intertestamentario. Es decir, una composición de antes, para que llegado el tiempo de la crisis y del quebranto y de la opresión, fuera el canto que estuvieran los hebreos, los judíos, los israelitas cantando cada vez que se podían reunir, siempre y cuando los gobiernos que los oprimían les dieran oportunidad. Así es como encontramos entonces que este salmo encuentra una coincidencia más correspondiente a la crisis experimentada por Israel, según lo describe Segundo de Reyes 25, y está extenso Segundo de Reyes 25. Si quiere, léalo y se va a poder dar cuenta por qué. Aquí el relato de Segundo de Reyes 25, Sedequías es capturado. Matan a sus hijos y después le sacan los ojos, y después así, tuerto, se lo llevan preso a Babilonia. Esta es una crisis. Si son los primeros teólogos los que tienen razón, o si son los segundos a los que les asiste la razón, aún aplica certeramente considerar las interrogantes que esta alabanza número 74 contiene,
para asistirnos con la óptica de Asaf, el salmista. En otras palabras, venga hermano, le invito a que podamos ver ese estado de calamidad en la cual el pueblo de Dios está a través de los binoculares de Asaf, que es el que compuso este salmo. Y si podemos entender en nuestro esfuerzo este intento, entonces vamos a poder entender mejor los puntos del mensaje. ¿Por qué? Porque en su tiempo lea todo el Salmo 74, le va a ser de mucha edificación. Pero yo quise concentrarme en estos 3 versículos, donde el versículo 9 nos dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta ni entre nosotros, hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios, nos enfrentará el angustiador? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. No hay quien sepa hasta cuándo. Punto número 1 del mensaje: hay desconcierto y hay duda. ¿Por qué? Dice el cántico de Asaf: nos afrentará el angustiador. Nos afrentará el angustiador. Y bien podríamos decir que con respecto al periodo intertestamentario, el angustiador no es solamente uno, son varios en la lista que ya leímos. ¿Por qué? Porque tendríamos que apoyarnos en lo que relata Daniel con respecto a la interpretación del sueño de Nabucodonosor, en donde ve una estatua que tiene una cabeza de oro, y luego que tiene pecho de plata, y luego que tiene lomos de bronce, y luego que tiene piernas de hierro. Y todo esto lo relata en 2.26, lo menciona, y luego en 36 al 40 se ve más detallado, y en el 44 y 45 prácticamente lo revela de una manera maravillosa, y vamos a ir ahí en un momento. Pero mire, dice: nos enfrentará el angustiador. Debemos recordar que cuando Malaquías profetiza sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no está, voy a usar este término si me lo permite y lo hago con respeto, no es un pueblo manso todavía. Sigue siendo rebelde, sigue siendo inestable, obedece a Dios por un poco de tiempo y luego otra vez vuelve a descarriarse, sobre todo con las corrientes idolátricas, sobre todo con el deseo de relacionarse con naciones que son ajenas a Dios. Y así es como termina la profecía de Dios hablando a los suyos. Entonces de ahí viene el silencio, no hay más. Lo que viene de ahí es la dispersión. Lo que viene de ahí son las conquistas de estos pueblos que le oprimen y le oprimen y le oprimen. De manera que a partir de aquí es una tras otra, calamidad sobre calamidad sobre calamidad. Y es difícil imaginarnos cómo un pueblo que había padecido tanto para el tiempo que viene el niño Jesús a Belén, todavía sigue siendo escéptico. Para demostrarnos lo terco que somos ustedes y yo, lo reacio que somos nosotros, que ya somos de la nación de Dios, de la nación del pueblo de Dios, para acatar y para obedecer y para seguir sus caminos. Cuando en Daniel, versículo 26 dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Nabucodonosor acababa de soñar esta estatua y está turbado y perturbado porque no sabe lo que significa, y ha llamado a muchos de sus sabios y ninguno le puede interpretar el sueño. Dice el 27, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Gloria al Señor. 28, pero hay un Dios en el cielo.
el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y empieza Daniel. Este es Dios hablando. Estando tú, oh rey, en tu cama, versículo 29, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Nota usted la postura de Daniel. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible, imponente. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Usted se puede imaginar esa escena. El temeroso Nabucodonosor, no solamente escuchando al profeta de Dios, dándole una descripción exacta de lo que él soñó, con lujo de detalle, y luego le dice, ahora escucha la interpretación. Yo no quisiera estar en los zapatos de Nabucodonosor. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. A ver, espérate, yo soy la cabeza de oro, pero me acabas de decir que tanto el oro como la plata, como el bronce, como el hierro, prácticamente se desintegró. ¿De qué me estás hablando? Tú eres aquella cabeza de oro. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en partes fuerte y en partes frágil. Así como viste al hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás conmovido. Daniel acaba de describir los 400 años de silencio y cómo concluyen.
Van a venir invasores, un reino tras otro reino, tras otro reino, tras otro reino, tras otro reino. Pero note lo que dice el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿A qué reino se estará refiriendo? Al reino de Dios. Al reino que vendría a representar ese niño Jesús nacido en Belén de Judea. Vemos entonces que cuando hay desconcierto y duda, porque nos enfrentará al angustiador, según nos dice el salmista, esos angustiadores varios se presentan, cumplen con su propósito, oprimen y abusan del pueblo de Dios, consentidos por Dios y hasta cierto punto instados y enviados por Dios. Pero al cabo del tiempo que está agendizado en la eternidad, según lo dice Gálatas 4:4, el reino que nos relata Daniel en 2:44 es un reino que no será jamás destruido. No será jamás destruido. Permanecerá para siempre. El reino de Dios permanecerá para siempre. Punto número 2, amenaza y opresión. Dice, ¿ha de blasfemar el enemigo? ¿Ha de blasfemar el enemigo? Ahora vamos a Daniel 8. Mire lo que dice el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Dice ahí, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El sueño que vimos en Daniel 2 es el de Nabucodonosor. Este es el sueño de Daniel, ¿verdad? En el año 3 del reinado, dice el primer versículo, rey de Belsasar, me apareció una visión a mí. Visión o sueño, como le quiere decir Daniel, después de aquellas que me había aparecido antes. Y dice aquí en el versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Amenaza y opresión. ¿Es que ha de blasfemar el enemigo? Bueno, en el versículo 3 menciona un carnero delante del río con 2 cuernos. Es el imperio medo-persa. Es lo que está viendo Daniel. Un carnero. Y dice ahí que tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es que era un imperio compuesto por los medos y por los persas, 2 cuernos. Versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Una descripción perfecta. Número 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí aparece un macho cabrío. Ok, a ver, vamos por partes. El primero era un carnero, ahora es un macho cabrío, ¿verdad? Aunque suene mal, no es una palabra malsonante, un cabrón. Un macho cabrío es una cabrota, es una cabra macha grande, fuerte. Y mientras el primero era un carnero, este ya es un macho cabrío. Quería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Dice, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío
tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién habrá sido ese cuerno notable en el macho cabrío? Alejandro Magno. Esta es Grecia. Y Alejandro Magno es ese cuerno notable entre sus ojos. Es Alejandro Magno. Si brincamos al 9, dice la palabra de Dios, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Estamos hablando todavía de Grecia y estamos hablando del mismo macho cabrío. ¿Ok? Pero mire, me brinqué hasta el 8, me brinqué del 6 hasta el... Vamos al 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Aquí estamos viendo a Grecia derrotando a Medo Persa. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Grecia está dominando y expandiéndose y fincando todo su imperio alrededor de toda el Asia Menor y de Europa. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro Magno muere tempranamente. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos. ¿Acuerdan de los 4 militares que les dije? Que empezaron con sus luchas intestinas. Lo que le leí en la introducción, la mayoría es de la historia universal. Y aquí lo estamos encontrando descrito en la Biblia. ¿Ok? Hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿De quién estamos hablando? De este Antíoco Epífanes, el desgraciado aquel que mandó corromper el altar de Jehová y obligó a los judíos a sacrificar un cerdo en el altar de Jehová. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. ¿Qué obra? Este fue el que prohibió no más sacrificios a Jehová, no más. Emitió esa ley, y a la causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Así es que cuando hay amenaza y opresión, está bien descrito lo que dice el salmista Asaf. ¿Ha de blasfemar el enemigo? Es que tú eres Dios Todopoderoso, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Yo me atrevería a pronosticar con temor y temblor que es para que, a ver si así escarmienta el pueblo. Número 3, desconcertante quietud. ¿Por qué retraes tu mano? Es decir, ante tal asedio, ante tal opresión, ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no actúas, Dios Todopoderoso? Tú eres el que has de actuar, está diciendo el salmista en su cántico. Bueno, aquí nos tendremos que apoyar en Isaías. Vamos a Isaías 11. Y yo sé que ya se cansaron, pero les pido que no pierdan la... Estamos hablando de 400 años de silencio. ¿Se imagina en menos de una hora? No es fácil. Pero dice Isaías 11, versículo 1. ¿Por qué retraes tu mano? Dice el salmista. Capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Es la respuesta de Dios al salmista. Están siendo oprimidos, están siendo atormentados. Déjame decirte
hay un propósito por suceder en breve. Para Dios no existe el tiempo, Dios es fuera de tiempo, fuera del tiempo. Ahí es donde está su lugar. Así es que para Él es fácil profetizar y decir, saldrá un vástago, retoñará de las raíces. ¿Quién es ese vástago? A ver, vamos a ver qué dice Mateo 2:23. Brinquemos ahí nada más para leer 2:23 y regresamos para seguir leyendo. Mateo capítulo 2, versículo 23. La palabra de Dios hablando. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Ese es el vástago que retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La espada no es la de una hoja de metal a la que se refiere el salmista, es la de la palabra de Dios. El ejército de Dios no es un regimiento militar con capaces soldados para matar a diestra y a siniestra. No, es el cuerpo de creyentes que, convertidos al Señor, avanzarían y combaterían la batalla de la fe. Así es que esa desconcertante inquietud queda respondida. Cuando el salmista dice allá en el versículo 9, ¿por qué retraes tu mano? No es que la esté retrayendo, nada más es un preparativo. Punto número 4 y último. Discreto poder. Discreto poder, porque dice el salmista, escondes tu diestra en tu seno. Escondes tu diestra en tu seno. Vamos a ver lo que dice Lucas 1. ¿Por qué dice escondes tu diestra en tu seno? Lucas 1, versículo 67. Ustedes y yo sabemos, bueno, espero que lo sepamos, pero al leerlo vamos a estar seguros de que lo sabemos. Escondes tu diestra en tu seno es que no manifiesta directamente la revelación de que Cristo habrá de llegar. Quiere ser discreto en la manifestación de su poder. ¿Y por qué es discreto en su poder? Es la manera en la que esconde su diestra en su seno. Dice 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Sabe de lo que está hablando Zacarías? Cuando Lucas lo relata, se está refiriendo a todo ese dolor y todo ese quebranto que han padecido por 400 años. Ahí es donde toma sentido la lectura de un versículo como este. Como habló por la boca de sus santos profetas, estoy en el 70, que fueron desde el principio, dice, salvación de nuestros enemigos. Han de haber tenido muchos enemigos, ¿verdad? Los israelitas, que venían y le sacaban la lengua de seguro. No, enemigos que representaban riesgos de muerte, de despojo, de ultraje, de destrucción. Este versículo toma otra relevancia cuando lo leemos conociendo lo que hemos aprendido esta tarde. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que ¿qué? Nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Este es Jesucristo? No, es la discreción. Dijimos, es un discreto poder. Se está refiriendo a Juan.
grande, pero todavía discreto comparado con Jesucristo. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Oiga, los israelitas escuchan ese testimonio. ¿Ustedes no creen que les llenaría de alegría y de aliento después de todo lo que han estado pasando por 400 años? Es un humilde siervo de Dios anunciado. Voz que clama en el desierto. Por eso dice, ¿en el desierto? Pues sí, no se va a hacer evidente en las plazas. Esconde tu diestra en su seno. Es lo que dice el salmista. Un poder discreto. No hay quien sepa hasta cuándo. Era la condición de aquellos. Nosotros, hoy 2000 años después, sabemos que sé cuándo llegó. Cuando Cristo nació. Con un propósito definido, salvación y vida eterna. Y después de lo que profetizó Malaquías, allá en su capítulo 4, y lo que registra Crónicas, si mal no recuerdo, capítulo 34 o 35, que fueron las últimas revelaciones de Dios antiguo testamentarias, pasan esos 400 años. La fidelidad de Dios se ocupa de instrumentar a Daniel para que todo el pueblo sepa lo que va a pasar a través de sus sueños, tanto en Nabucodonosor como en él mismo, durante sus 400 años